Dios bendiga a la audiencia, a cada oyente que está en esta hora viendo este video. Dios lo bendiga mucho. Quédese, amén. Desde acá, desde Argentina, Neuquén, Plotier, lo invitamos. La iglesia pentecostal, poder de lo alto, amén. Filipenses 1:27 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Puede tomar su asiento, hermano. Leímos hasta el versículo 30, pero hoy vamos a hablar de Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Vamos a tomar esa primera parte. Comportéis. Comportarse, hermano. Comportarse es portarse, es conducirse, es proceder, es obrar, es actuar. También podemos decir que es caminar. Cuando caminamos, andamos. Amén. Hoy hablaba del carácter. También puede ser el carácter. Como una persona se comporta, es carácter. Amén. Ahora, ¿cómo debemos comportarnos nosotros como hijos de Dios? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportarse como es digno del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es la palabra de Dios, es la verdad. Amén. Es lo que fue predicado desde Génesis a Apocalipsis, en cual predicaron los profetas. Amén. Predicaron las mujeres, predicaron hombres. Amén. Y no solamente fue de labios, también con el testimonio. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es ejemplo para nosotros, hermano. Amén. De cómo debemos comportarnos. ¿Qué acontece cuando se obra de una manera mala y qué se acontece cuando se obra de una manera buena? Cuando se desobedece y cuando se obedece. Amén. Cada árbol se conoce por su fruto, ¿no es así? Amén. Lucas 6:44 lo dice así. Que cada árbol se conoce por su fruto. Para saber cómo tenemos que comportarnos, hermano, vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Así que pueda usted estar tomando nota en su hogar. Amén. La audiencia, un lugar que se encuentre, Dios los bendiga mucho. Hoy se hablaba de los niños a la audiencia, aquellos que no pudieron escuchar. Hoy se hablaba de los niños, de la importancia de la instrucción de los niños. Amén. Pero también la importancia de que los padres puedan estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en comunicación, en comunión. Amén. Y vamos a leer Lucas 1:6 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos. Irreprensibles es ser justo, ser digno. Amén. Andar en verdad. Andar recto. Hablamos de esto, hermano, porque ser justo, digno y estar recto delante de Dios significa andar en verdad delante de Dios, pero no solamente andar recta, justamente, amén, o dignamente, sino también en acción del corazón. Amén.
Una persona puede andar rectamente, pero también en su corazón lo debe hacer. Porque sabemos que perverso es el corazón. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuántas cosas del hombre, del ser humano, vienen de adentro primeramente? Como la persona camina es porque viene de adentro. ¿Lo hemos meditado así? Sí, viene así. Viene de adentro, hermano. No solamente se donde es reprensible exteriormente en obedecer, en conocer la palabra, esto lo hemos hablado varias veces, sino que en el corazón, en sus acciones con el corazón. Y uno dice, ¿por qué está hablando de acciones del corazón? Porque antes que nosotros actuemos, hermano, primeramente esa orden va a venir del corazón. Fue algo que se formó en la mente. ¿Amén? Pero lo que se formó en la mente no es que salió de repente, sino que tuvo que pasar por un lugar donde ese lugar donde pasa tiene un proceso para que lo entendamos. ¿Amén? En ese proceso va a haber el proceso de emoción y sentimiento de la carne y el corazón conforma al que Dios quiere. ¿Entendemos? Entra un pensamiento, se medita, se trabaja, pero tiene que pasar por un lugar donde se va a entender cuál es la decisión y la acción que va a tomar esa persona. ¿Amén? ¿Cuál va a ser su carácter? ¿Amén? ¿Cuál va a ser su testimonio, su comportamiento, su caminar? La verdadera justicia de Dios, hermano, ser dignos del Evangelio, procede del corazón. ¿Amén? Se basa en la verdad, se basa en la fe y se basa en el amor. ¿Amén? ¿El amor a quién? A Cristo, a nuestro Padre. Porque ese amor va a llevar al temor delante de Él. ¿Amén? Dice así Deuteronomio, en el nombre del Señor Jesucristo, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Y meditemos en esta parte. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si lo buscares. Y miren lo que tenemos en un capítulo más adelante y versículo 29 también, Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Todo nuestro caminar, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, depende de qué decisión tomemos nosotros cuando sabemos que tenemos que hacer algo, pero tiene que pasar por el corazón. Amén. Porque el que va a estar al enfrente no siempre va a ser el mismo. Las personas van cambiando. Dios dispone, ¿no?, que hayan diferentes personas que se le pueda predicar el Evangelio, y Jesús lo muestra así. Le predicó al ciego, le predicó a Zaqueo, y a todos los trató igual. De diferente manera, ¿pero por qué? Porque Él conocía sus corazones y sus pensamientos. Pero los llevó al mismo camino. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Acá tenemos algo que es para nosotros un tesoro, hermano. ¿Y por qué decimos esto? Porque si nos preguntan, ¿cómo haces para que te vaya bien en todo? Vamos a Deuteronomio 5:29. Qué lindo que fuese así, pero no nos va bien en todo. Porque hay algo todavía en el corazón que no nos ayuda a eso, hermano. Dios no nos manipula. Dios puso el temor en el corazón y hizo un pacto perpetuo, lo dice en Jeremías. Amén. Hizo un pacto perpetuo para que le temiéramos a Él. Pero sabemos que también en nuestro cuerpo está la ley del pecado, la carne, en cual tenemos que, por eso dice todos los días tenemos que batallar con eso.
Porque muchas veces sabiendo, hermano, qué es correcto y qué no es correcto, nos ganan los sentimientos y las emociones. Amén. ¿Y por qué dice que nos ganan? Porque en el pensamiento sabemos que eso no es correcto, pero lo hacemos igual, hermano. Porque ¿de dónde viene? Del corazón. Pero acá sabemos que no es correcto. No podemos decir que no cuando nos hablan, sí sabía. Hermano, sí, sabe que sí sabía, pero en mi mente sí lo sabía y tengo el conocimiento, tengo la palabra en mi mente. Pero mi corazón, mi emoción, mi sentimiento me llevó a hacer otra cosa. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermano. El estado del corazón que se encontró en los padres de Juan el Bautista, como leíamos en Lucas 1:6, vamos a leerlo nuevamente. Lucas 1:6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Se cumple Deuteronomio 5:29? Amén, se cumple. Y si leemos más adelante, vemos que Juan el Bautista dice así, en el versículo 16, estamos en Lucas 1, hermano. 16, 17, miren lo que generó que esos padres se mantuvieran irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Lucas 1, 16 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con un espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué importante que es que un matrimonio, un padre, una madre, estén en comunión con Cristo y estén rectos, justos, dignos, conforme al Evangelio y su comportamiento. Porque ¿qué va a hacer de esos hijos, hermano? Va a ser algo impresionante, así como hizo con Juan Bautista, que hacía volver al pueblo de Israel, a los rebeldes. Amén. El corazón se encontró de Zacarías, de Elizabeth, fue algo recto, digno, justo, hermano. En cual su hijo tenía el poder de Elías, decía, impresionante. Y otra cosa, hermano, si nosotros prestamos atención, la palabra nos está diciendo que se puede. Nos está hablando el testimonio de un hombre y una mujer que ya tenían varios años, amén, y cual ella era estéril. Esto se lo resumo, amén. Pero aún así ellos se mantuvieron en integridad y obedecían. Y Dios le permitió ser madre. Amén. Y ese hijo sirvió para preparar el camino para nuestro Salvador, el cual después tuvo ese privilegio de bautizarlo, hermano. Gloria a Dios. Qué importante que lo que hoy nos está hablando la palabra, amén. También hay muchos testimonios de hombres, de Noé, Abraham, Enoc, Job. Ahora qué lindo sería que también se hable así de nosotros, que estemos escritos en ese libro y se nos hable, se mantuvo digno, recto, en integridad, se esforzó, fue valiente. Pero si nosotros prestamos atención a cómo se está escribiendo en nuestro caminar, en nuestra conducta, ¿qué estaría escribiendo en el libro, hermano? Esto para que lo meditemos, amén. Porque sabemos que cuando estemos delante del trono y seremos juzgados, se van a abrir los libros. Y ahí van a estar nuestras obras buenas y nuestras obras malas. Amén. Y seremos juzgados por eso. ¿Y por qué vamos a ser juzgados? Por los mandamientos, por las ordenanzas que se nos dieron. Amén. Qué lindo sería que se hable así como se habla en Lucas 1:6, amén, que estaban en integridad. O por lo menos que nos esforzamos, hermano. Si nosotros meditamos, ¿qué estará escrito en estos tiempos de cada uno de nosotros? Que el Señor Jesucristo nos ayude, hermano, amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. A ti y tu familia, en esta generación, en la generación de Noé, amén, era una generación perversa, maligna,
una generación que hacía un montón de aberraciones, hermano. Y fueron solamente 8 los que entraron en el arca. Imagínense, del mundo, de la generación malvada, de todo aquello que estaba aconteciendo en ese tiempo, hermano. Y en este tiempo, estamos en los tiempos de Noé, tiempo de Lot, donde los tiempos son peligrosos. Estos postreros días, tiempos peligrosos. Y cuando hablaba de Noé, le decía: a ti he visto justo delante de mí. Amén. En esta generación. Amén. Dios nos está hablando en este tiempo del comportamiento. A cada uno de nosotros que conformamos, somos miembros del mismo cuerpo, conformamos la iglesia. Amén. Pero también conocemos que si nosotros vamos a Primera de Reyes 9:4, nos habla de algo que sí podemos lograr, hermano, porque está en la palabra de Dios. Primera de Reyes 9:4 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Le estaba hablando a Salomón, estaban hablando de un pacto que Dios hizo con Salomón, hermano, pero está hablando de la integridad de corazón, del justo, de lo digno. Amén. Está hablando de hacer las cosas como Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos encomendó algo, nos dio una tarea. Amén. Cada uno tenemos una responsabilidad en la iglesia, porque así Él lo permitió, no por nosotros, sino porque Él así lo quiso, hermano. Amén. Y uno está hablando de cómo estamos llevando adelante eso que se nos encomendó a nuestras vidas. Amén. ¿Lo estamos trabajando? ¿No lo estamos trabajando? ¿Nos estamos comportando dignamente como es lo del Evangelio de Cristo, hermano? ¿Por qué hablamos de la integridad de corazón? Porque esto también es un área que tenemos que entender. Muchos pueden estar diciendo ahora: sí, pero David pecó. Sí, David pecó. David cometió adulterio. David miró y adulteró. Fue a la acción. También mató. Amén. También hubo orgullo en él. ¿Cuántas cosas más? Pero él se arrepintió. Y algo que nos enseña es que no lo volvió a hacer. Amén. Se comportó. Amén. Y hubo consecuencias, exactamente. Esto no significa no va a haber consecuencias, hermano, pero significa que él no lo volvió a hacer. A eso nos referimos cuando Dios nos habla de que nos tenemos que arrepentir y volvernos a Él. Amén. Uno dice: sí, Dios perdona. Sí, Dios perdona, hermano. Dios perdona. ¿Hay consecuencia? Hay consecuencia, porque Él disciplina y castiga por amor. Amén. Pero no es que se pueda hacer todas las veces. Amén. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un comportamiento, un testimonio para poder avanzar, hermano, y actuar, hacer el cambio, hermano. Muchos pueden llevar muchos años en el Evangelio, pocos años en el Evangelio, están empezando. Amén. Pero eso no nos va a dar la salvación, sino que el cambio nos va a dar la salvación, hermano. Amén. Nosotros como iglesia tenemos que hacer un cambio, un comportamiento como es digno del Evangelio de Cristo, que haya una integridad, que haya algo recto en nuestro corazón. Amén. Y cuando ora en el Salmo 51, él dice: pon un corazón recto, limpio, un espíritu de rectitud, no apartes tu Espíritu Santo. Miren qué sabia oración, hermano, qué hermoso, gloria a Dios. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto, hermano? Dice Filipenses 1:27, porque tenemos que entender por qué hablamos de la primera parte, amén.
Filipenses 1:27 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros y que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estáis firmes en un mismo espíritu. Muchas veces se ora de estar en un mismo espíritu, de estar en unidad. Amén. La esencia, hermanos, la verdadera esencia de la unidad del espíritu consiste en vivir de una manera digna. Amén. Permaneciendo firmes en el Espíritu Santo y el propósito del Espíritu Santo. Hoy se hablaba de andar en el Espíritu Santo en verdad, pero muchas veces nos olvidamos de eso. Amén. Muchas veces no esperamos, muchas veces nos apresuramos. Amén. Y esto lo encontramos en Efesios 4. Dice la unidad del Espíritu. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. La unidad del Espíritu no puede ser creada por el hombre, hermano. Amén. La unidad del Espíritu ya existe para los que hemos creído en la verdad, para los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Nosotros debemos conservar esa unidad. Cuando nosotros conocimos a Cristo, conocimos a un Dios de amor, a un Dios que nos quería sanar, que nos quería sacar de lo más vil, que nos quería levantar. No sé, hermano, con qué necesidad llegó usted a los caminos de Dios o qué aconteció en su vida. Pero medite, Él nos sacó de eso. Amén. ¿Cuándo dejamos de conservar eso nosotros, hermano? ¿Cuándo dejamos de conservar eso y empezamos a hacer con nuestros esfuerzos y empezamos a organizar nosotros para que haya unidad en el Espíritu? Cuando empezamos a caminar con nuestro esfuerzo, hermano, no viviendo íntegro, ni digno, ni recto, sino buscando muchas veces que con nuestras fuerzas pueden haber cambios, puede haber unidad, puede haber esto, lo otro. Y cuando nosotros meditamos y nos dimos cuenta que el cambio primeramente estaba en nosotros, en nuestro comportamiento. Cuando nos dimos cuenta que el cambio estaba en mí, que quise llevar con esfuerzo para que haya la unidad en el Espíritu y no lo estaba haciendo conforme a cómo era, hermano. Porque mi carácter no lo demostraba, mi caminar, mi testimonio. Amén. Y muchas veces esto en la iglesia pasa. Allá predican re lindo, allá llevan conforme a la palabra de Dios, sí, pero ¿qué pasa afuera? Hermano, por eso juzgan a los hijos de Dios. Porque se puede predicar muy lindo, pero el comportamiento, el testimonio, muchas veces queriendo ayudar o queriendo hacer algo que pensamos que es correcto, no meditamos, no nos paramos en ese camino y decimos, bueno, ¿cuál es tu voluntad, Cristo? La unidad del Espíritu fue cuando nosotros creímos en la verdad. Amén. Cuando recibimos a Cristo, no nos olvidemos que fue por Él, hermano. Si nosotros no buscamos el cambio en nuestra vida primeramente, día a día, entendiendo que fuimos llamados y hemos recibido a Cristo, amén, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer, hermano? Seguramente la audiencia se está preguntando, ¿y cómo se mantiene la unidad del Espíritu? Amén. Primero tenemos que ser fieles a la verdad.
Segundo, tenemos que llevar el paso del Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Saber esperar muchas veces. Orar, encomendar en oración. Si a Dios es conforme su voluntad el movimiento que estamos haciendo. ¿Y por qué tenemos que llevar el paso del Espíritu Santo? Porque en Gálatas 5, 22 se nos dejó algo muy claro, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuándo pasa eso, hermano? Cuando ya nosotros queremos llevar adelante eso que le corresponde a Cristo, esa unidad en el Espíritu. Va a estar si nosotros somos conforme al Espíritu, hermano. No es fácil, pero depende de nosotros, depende de mí, de querer. Cuando Pablo le hablaba, fíjese qué lindo, decía solamente que vos compartéis cómo es digno el Evangelio de Cristo, hermanos, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Amén. No tienen que estar nuestros siervos mirándonos si nos portamos bien, hermano, sino que esté o no esté, siempre estemos en el mismo espíritu, comportando como es digno del Evangelio. Porque de esa manera vamos a combatir unánimes por la fe del Evangelio, hermano. Muchas veces intentamos que pueda haber eso en la iglesia, en nuestro hogar, también en el matrimonio. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando no buscamos la dirección del Espíritu Santo y probamos y hacemos conforme a nuestra fuerza, esa unidad no está muchas veces, hermano. El esposo y la esposa no están íntegros delante de Dios. Amén. Y como iglesia pasa lo mismo, hermano. Si nosotros leemos Gálatas 6, del 1 al 2, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos en un tiempo donde vamos a tener que luchar juntos, hermano. Amén. Donde vamos a tener que prepararnos, donde vamos a tener que estar unánimes, amén, en un mismo espíritu, como nos habla solamente que nos comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, amén, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, amén. Con nuestra fuerza no vamos a poder, hermano. Es con la ayuda del Espíritu Santo, manteniéndonos en la palabra. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esto es lo que hoy nos habla, primeramente a mi vida. Amén. ¿Cómo estoy caminando en este tiempo? Amén. Para que en nuestro corazón pueda haber un cambio, algo digno para